meternos en la interna del Frente para la Victoria, peronismo, PJ, qué sé yo, está muy convulsionada esa interna, sobre todo porque, como decíamos en el arranque, hay un sector que cree claramente que la única manera de unificar el partido es con lista unidad, y hay otro sector que también habla en el mismo sentido, la unificación del peronismo, pero con otro formato, si vos querés, con las primarias para dirimir liderazgos y en todo caso allí acompañar a quien resulte ser ganador. Está tan cuestionado todo en el Partido Justicialista o en el movimiento, digamos, que en este momento es la oposición, que hasta el concepto unidad no se sabe bien qué quiere decir o cómo se puede definir. Lo reinterpretan, en todo caso cada uno tiene su fórmula para llegar a la unidad. Vamos a hablar con Ariel Franetovich, hombre del peronismo de la provincia de Buenos Aires, de Chivilcoy, todo el mundo lo conoce, ha sido ministro en la provincia de Buenos Aires, un dirigente muy cercano a la figura de Florencio Randazzo, que naturalmente trabajó para la candidatura presidencial de Florencio Randazzo, que quedó trunca, y ahora insiste en el trabajo para una nueva postulación de Florencio Randazzo. Franetovich, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Recién hablábamos con Fabián que hay medio como una embestida de un sector, sobre todo del peronismo, en el sentido de la única manera de lograr la unidad, o por lo menos la menos dañina, dicen ellos, es justamente presentando listas unificadas o listas de unidad sin dirimir en internas la cuestión de los liderazgos. ¿Ustedes por qué creen que esa no es la fórmula? Bueno, en realidad hay una ley que son las PASOs, y en realidad no quiere decir que no haya unidad, simplemente es ejercer una ley que el propio ministro impulsó y que la presidenta elevó al Parlamento, y recuerdo en esa oportunidad de elevación al Parlamento, donde ella misma recomendaba a los partidos políticos hacer uso de las primarias, ¿no? Es una ley que fortalece la democracia, fortalece los partidos políticos, pero fundamentalmente la participación ciudadana, ¿no? Y fortalece a cualquier candidato. Sí, pero lo que también se sabe y todo el mundo entiende que hay estrategias en los diferentes qué sé yo, frentes electorales de cómo encarar una elección, porque la teoría es bárbara. Las PASO están, exactamente. No todo el mundo va a las PASO, digo, en su momento también, incluso quienes hoy demandan ir a las PASO aceptaron alguna recomendación para que no se concreten. Bueno, a ver, yo creo que la realidad tal vez hubiese sido diferente si el espacio al cual pertenecemos o el gobierno anterior hubiese ido a las PASOs, se hubiese formalizado, si se lo hubiese permitido con convicción a Randazzo ir a las PASO en su momento con Daniel Scioli, cualquiera haya sido el resultado o el ganador, hubiese salido mucho más fortalecido y con mucha más independencia. Así que Florencio está convencido de que no solamente de que es el momento, su momento, sino que debió haber sido el anterior de ejercer las PASOs y no fue. Así que en este momento vamos a ir a las PASOs, hay mucho entusiasmo, tenemos mucha confianza en el candidato, en Florencio Randazzo, y es como que hay una frustración social de que no haya participado. Claro. ¿Qué significa la presentación de avales que se hizo al mediodía de hoy, técnicamente o políticamente? Creo que más que nada político el gesto, porque técnicamente todavía no había ninguna necesidad, me parece, ¿no? Técnicamente se cumplió con el mínimo, que son los 30.000 avales, y políticamente es la confirmación. Es un requisito que impone la ley de las PASO, digamos. Por supuesto. ¿Y vencía hoy o no? No venció hoy, pero vamos a seguir, pero ya está, digamos... ¿Se los aceptaron? ¿Está todo bien? Por si queda, digamos, alguna duda, estamos cumpliendo con una formalidad por la cual se está trabajando en un proyecto con mucho tiempo de anticipación, si bien no se ha formalizado como algunos pretenden que se lo haga. Se está trabajando mucho en todos los distritos, se trabajó mucho con los avales, y bueno, y hay mucha gente todavía, muchos vecinos y compañeros que quieren prestar sus avales, así que no podemos dejar de percibirlos, ya que se van a ampliar. Yo he hablado con algunos dirigentes que trabajan abiertamente en el espacio de ustedes, Abal Medina por caso, y hablábamos del ejemplo de las primarias de las candidaturas a gobernador. Y él me decía, entre otras cosas, al fin y al cabo tampoco fueron tanto primarias, porque eran 7 boletas o 7 tramos de la boleta, lo único que se diferenciaba o que competía era la de candidaturas a gobernador. ¿Ustedes tienen la idea de ir con todos los tramos, quiero decir, las candidaturas locales, las seccionales para la legislatura,
y las de los candidatos nacionales? De las reuniones que que participé, yo he decidido más que todo andar por el interior para acompañar a muchos dirigentes que requieren la presencia. En cada reunión que ha convocado el propio Florencio, de la misma manera que él pide pasos a nivel nacional, se les va a dar paso a quien quiera a nivel distrital. O sea que no está orgánicamente resuelto en el espacio de Florencio Randazzo. Cada distrito lo resuelve como lo considere mejor. Por supuesto. El criterio tiene que ser uno arriba y abajo. Claro. Y con relación a algunos cuestionamientos de que, digamos, hacer una PASO o exponer al justicialismo a una PASO resultaría funcional para el gobierno, que también lo dicen desde el sector kirchnerista, ¿ustedes qué dicen? Yo creo que no. Nosotros estamos convencidos que no. Justamente hay que fortalecer un candidato desde las PASOs. A ver, la prueba está en lo que ya ocurrió, y más cuando se pierde. Hay que darle participación a la gente tiene que dirigir la sociedad, los afiliados y los independientes, los adherentes tienen que elegir a los dirigentes y no tienen que ser los dirigentes quienes armen las listas. Y eso lo hemos vivido, lo hemos sufrido, tuvimos una muy mala experiencia. Ha habido distritos seccionales donde, bueno, han integrado listas seccionales, digamos, dirigentes puestos a dedo que no tenían nada que ver, ni tenían trayectoria en diferentes distritos. Esto es importante, hay que entenderlo. Esto no es en contra de nadie, no es en contra de Cristina, sino a favor del surgimiento de un candidato natural de la gente. Independientemente de esta cuestión puntual, digamos, de la cuestión de la PASO, ¿ustedes políticamente creen que Cristina y Scioli, en este caso, ya son dirigentes que deben dar un paso al costado, o por lo menos retirarse por lo menos en esta etapa? No, yo creo que justamente la gente es que tiene que decidir eso. Nosotros, más allá de lo que cada uno pueda pero pensar... Cuando ustedes vayan si hay una PASO, van a tener que confrontar, o por lo menos van a tener que decir algo, porque si no, va a ser lo mismo que nada. No, por supuesto. Van a tener que tener algún argumento, digo, ¿por qué votar a Randazzo y no a Cristina o a Scioli? Pues nosotros creemos que hubo digamos, mucha gente que quedó con la necesidad de tener una alternativa, que no la tuvimos dentro de nuestro espacio. Yo le puedo decir que en realidad Randazzo fue 12 años ministro de los Kirchner, así que para mí es lo mismo, digo, puede decir alguien. Bueno, puedo decirlo, pero en realidad ¿Por qué no lo es? Lo que sí fue es una persona que no fue elegido justamente por ser crítico y por sostener que nadie es eterno y que cuando un ciclo político o cuando un periodo termina hay que delegar el poder. Uno no se puede apoderar del poder. Lo que pasa, Ariel, que cuando uno dice, bueno, a ver, el poder no es eterno, hay que renovar, casi como de forma implícita lo que están diciendo o lo que refleja más o menos esta insistencia en competir en las primarias del sector de Randazzo es que, aún con las primarias, ¿no? Ustedes quieren jubilar a los que estuvieron antes. Nosotros, digamos, no creo que Florencio quiera jubilar a nadie, eso lo va a decidir la gente. Lo tiene que decidir la gente. La realidad es que se han armado las listas a dedo y se ha decidido, digamos, a dedo. Eso pasaba antes, a dedo se ha decidido ha ocurrido, terminó, ya no fue mal con esa situación. Porque aún habiendo prosperado la intención del gobierno pasado, del gobierno de Cristina, de que Daniel Scioli, o sea, que impulsaron claramente a Daniel Scioli, si hubiese pasado por una interna, por una primaria, por las PASO, hubiese salido, reitero, fortalecido, con mayor independencia. Y la gente lee esto, la gente necesita tener candidatos fuertes. Sí, porque en aquel momento el que más estaba identificado con el kirchnerismo en todo caso era Randazzo, en aquella disputa que no se hizo. Randazzo es un militante, es un dirigente político, es militante desde los 16 años, se formó, pasó por todos los organismos nacionales y provinciales, es un transformador, no solamente vamos a hablar de lo que ha hecho con los DNI, con los pasaportes, con la SUBE, con los ferrocarriles, sino que él tiene su propia identidad. Randazzo no era un novato en la política que le dijeron, flaco, andá como precandidato, que vos vas a ir con cualquier otro, con Scioli, con el que sea, y de un día para el otro lo bajaron. Digamos, no le tocaron timbre a un solo, no bajaron a un novato de la política. Hay algunos del otro sector que dicen que en realidad fue una decisión bastante personalista la de Florencio en aquel momento, de no asumir
el desafío que le propusieron, que es bajar a competir en la provincia de Buenos Aires. El desafío que ya estaba aceptado era de ser candidato a presidente. Él siempre dijo, fue coherente, un gran valor, uno de los grandes valores que tiene Florencio es la palabra, de ser coherente. Él siempre dijo que no iba a ser candidato a otra cosa que no sea presidente. Y si no podía hacerlo, se iba a ir a su casa. Y eso es lo que ocurrió. Entonces, a mí me parece que no se puede jugar con un dirigente político y decirle, digamos, de la estatura, de la talla de Florencio Randazzo, decirle que sí, que está habilitado, que vaya, que se prepare para ir a las primarias, que lo diga públicamente, lo dijo 1001 veces. Y de un día para el otro le dicen que no. Entonces, ¿Van a ir ustedes a la mesa de acción política a la que se supone que va a convocar el peronismo para discutir, por lo menos en términos programáticos, de qué manera enfrentar con una oferta electoral lo que consideran ustedes que es lo que hay que discutir, que es lo que está pasando en la Argentina? yo no sé si va a ir o no Florencio, lo que sí que tiene decidido ir a la primaria. Digamos, lo que sí tenemos prácticamente una coincidencia que lo ha manifestado Florencio en un 100% es lo que nos divide de Macri, ¿no? Pero estamos, digamos, convencidos de que Florencio tiene que ir a las primarias y darle su impronta, y necesitamos tener una oposición fuerte, consolidada y elegida por la gente y que sea incuestionable para poner límites al endeudamiento, al incremento desmedido de las tasas, a la protección de las pymes en la Argentina, que vemos nosotros que estamos en el interior, lo que se sufre, la gente no llega a fin de mes, y yo no sé si esta gente es consciente de lo que está ocurriendo. Para eso necesitamos una oposición seria, creíble, y que sea elegida desde las raíces por la ciudadanía, por la gente. Franetovich, llegado el caso y aun cuando no haya primaria o sí haya paso o no, ¿cuál va a ser la postura que va a asumir el sector de ustedes con respecto a un tema que para el actual oficialismo va a ser casi central, que es el tema de la presunta o los casos de corrupción en la gestión anterior? Porque, digamos, eso va a ser, si está Cristina o alguien del cristinismo, del kirchnerismo, van a ir a apuntar contra él. Ustedes, ¿cuál va a ser la postura que van a asumir? ¿Esto es todo inventado, son cosas de los medios, es cosa del macrismo? ¿O hubo y ustedes tuvieron una postura crítica y se abrieron? Digamos, Yo creo que hay que fortalecer la justicia, y hay que trabajar por una justicia verdaderamente autónoma y que tenga la misma actitud. Digamos, la Argentina no puede ya tener una justicia que actúe después de que termina un gobierno. Tiene que ser regular, tiene que ser permanente, y me parece que... Porque este gobierno dice que es independiente la justicia ahora. Yo creo que tenemos que trabajar, que nos falta, da la sensación de que nos falta mucho para que Pero si, por ejemplo, si ustedes como candidatos les endilgan o les sacuden, ustedes son un gobierno corrupto, le puede llegar a decir yo como gente del Cambiemos, le voy a decir, no, acá Randazzo representó al kirchnerismo que era todo corrupto, digamos. Con ese argumento, ¿cómo se deshace ese argumento? No, en realidad el gobierno actual ha tenido, digamos, la justicia al servicio para que se investigue absolutamente todo. Ellos mismos han hecho investigación en cada uno de los ministerios. Yo recuerdo haber escuchado al propio Dietrich decir a los 7, 8 meses de gestión que no ha encontrado indicios de corrupción en o sea, en se la van a gestión de salvar Randazzo. ustedes, el resto no. No es salvarse. En realidad sí, obviamente que nosotros vemos que hay una persecución política, y no en este caso, lo hubo siempre. Y esperemos que la justicia sea objetiva desde ahora y que no actúe el día que se vaya al gobierno de Macri, que sea oportuna, ¿no? Digamos, hay cierta obsecuencia a veces en cierto sector de la justicia. Creo que tenemos que empezar a reconocer a los jueces que son objetivos siempre, cuando nos toca estar en el gobierno y cuando no nos toca. Sí, lo que pasa es que hay jueces que siempre fallan para un lado y otros que lo hacen para el otro, ¿no? Digo, Ariel, tengo una pregunta que lo sugirió algún representante del otro sector dentro del peronismo, que incluso públicamente había sido muy crítico con el propio Florencio Randazzo. Entre otras cosas dijo, por ejemplo, o no lo descartó como posibilidad, que eventualmente, a cambio de la unidad, Florencio Randazzo tranquilamente podía encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales, acompañado, por supuesto, con la candidatura de algún otro integrante de ese espacio. Eso ni siquiera se sientan a charlarlo ustedes. En realidad estaríamos aceptando lo que terminamos criticando, que es ser designado a dedo. La mejor forma es
pasar por una primaria, porque en realidad, si bien nosotros creemos en Randazzo, en la posibilidad que tiene, es importante y lo fortalece la elección de la gente y no un acuerdo entre dirigentes. En 2015 hubo una interna en la provincia de Buenos Aires para dirimir, hoy hablábamos algo parecido, la candidatura a gobernador del Frente para la Victoria. Y dicen muchos que eso generó una sensación de que el cambio era posible porque la mostró al otro día a María Eugenia Vidal como la dirigente política más votada. Porque efectivamente, claro, sí, la sumatoria de Aníbal Fernández y Julián Domínguez, el Frente para la Victoria sacó más votos, pero en términos estrictamente personales, la mostró a María Eugenia Vidal como la dirigente más votada, y eso allanó la idea o generó en la sociedad cierta idea de que el cambio era posible y finalmente... se podía ganar. Eso, digamos, ni siquiera lo analizan ustedes como posibilidad. No hay que subestimar la lectura de la gente. Todo es tan relativo porque con el mismo criterio podríamos decir si no hay primarias y los partidos no ofrecen candidatos a las PASO, el candidato fue puesto a dedo, entonces lo va a conducir fulano de tal o fulana de tal. Es todo eso muy relativo. No hay que subestimar la lectura de... ¿Y tienen la cantidad de fiscales ustedes necesarios como para garantizar que sea clara la competencia en el caso de que finalmente vayan a unas PASO? Yo lo relaciono con lo que te decía, con lo que les decía hoy al principio. Randazzo no es un dirigente nuevo. Randazzo es un dirigente que tiene mucha historia, muchísimos años de militancia, de trayecto por la política, y tiene gente que le va a fiscalizar, que lo va a acompañar, intendentes, concejales, diputados, vecinos, ciudadanos, y llama mucho la atención los adherentes que son extrapartidarios que quieren participar. Eso creo que está garantizado, por lo que te digo. La última, algunos dirigentes dicen que el randacismo perdió Chivilcoy, el pago chico, digo, no pudo ser en su propio pago, no pudo ganar ahí en Chivilcoy. Esto ha ocurrido en muchos distritos. Sí, que el peronismo perdió, digo. Sí, que digamos que ha sido un fin de ciclo, que hay que leerlo así, independientemente del error que a mi criterio, me hago cargo de lo que digo, comete el mismo espacio, que tal vez nunca se representó la derrota, no te digo en Chivilcoy, sino en general, donde, se genera la formación de un montón de jóvenes dirigentes. Y no le dieron espacio. Que, digamos, se identifican y luego se llaman la cámpora, que el objetivo era bueno, formar dirigentes, buscar la vocación en los jóvenes, pero no en nuestro caso, pero sí en otros distritos, han ido por intendentes que estaban trabajando inclusive en su momento para Cristina y en su momento para Néstor. Yo doy el ejemplo de San Andrés de Giles, por ejemplo, donde había un intendente que era Luis Gione, que era un intendente nuestro. Yo fui intendente 2 veces y me tocó compartir con él, y era uno de los defensores, y había que defender posiciones del kirchnerismo en el interior y estar al frente. Y sin embargo se le hace una interna y se termina perdiendo el distrito. Entonces, lo que era algo bueno de la formación de jóvenes, que fue siendo funcional a que triunfen nosotros. Sí, terminó siendo exclusivo. Porque si no sos cámpora, no sos nada. nada. Entonces, hubo una, digamos, como esas familias que les va bien, que heredan una empresa y se empieza a despilfarrar acciones o lo que sea. La cámpora despilfarró entonces el poder político. Lo que digo, hubo un grado importante de soberbia, tuvo una conducción que no fue adecuada porque finalmente terminando yendo también contra aquellos que estamos adentro y que trabajamos. No es el caso de Chivilcoy, ¿no? Pero en cierta medida pudo haber contribuido, con muchísimos distritos. La última de mi parte, te saco de la interna y hablo en términos generales de la elección. ¿Qué creen ustedes que es lo que va a motivar al votante en las próximas elecciones? Como claramente parece ser la estrategia de este gobierno, que es decir, nosotros o la vuelta al pasado, o algunas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de ellos y la situación económica y demás. Y yo creo, claramente el discurso de Macri fue negar, de campaña, negar un montón de las cosas que finalmente hizo. Entonces, yo creo que
tarde o temprano la gente te factura eso. Pero Defraudó, ahí coinciden con Cristina. sí, ustedes, independientemente de la forma, pero la realidad es esa, eso es su objetivo, que el que repasa los discursos del gobierno y ve lo que pasó fue otra cosa. Ahora, si la gente permanentemente te tira currículum, busca trabajo, no llega a fin de mes, las pymes están con muchísimas dificultades, se sigue importando y lo que es peor, se sigue endeudando el país, se endeudó de una manera increíble en un año y medio y no se ven resultados, porque endeudarse está bien en la medida en que sea productivo y no lo es. Cuando es para crecer el endeudamiento es bueno, pero no se ha crecido, la gente sigue estando mal, no llega a fin de mes y eso lo vemos los que estamos en el interior, ustedes lo ven todos los días, la gente lo ve, lo observa y lo sufre. Ariel Franetovich, muchísimas gracias por haber venido esta noche a charlar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a disposición. Muy bien, gracias Ariel. Una pausa, ya volvemos.